Ok. Muy buenas tardes a todos los presentes. Les doy la bienvenida a esta predicación del Evangelio en modalidad virtual. Rápidamente me gustaría que pudiésemos leer en la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefi-Boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-Boset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y rogamos que su Espíritu ayude en esta reunión, y que aquellos que no creen puedan escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Así como lo escuchó en su tiempo uno de los personajes de esta historia, que recibió un mensaje de invitación por parte del rey. Y este personaje es Mefiboset, un hombre que estaba apartado, lejos de las riquezas y comodidades que podía brindar Jerusalén en esos años, ciudad de reyes, lugar donde vivía el rey, que en esta oportunidad es el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, según Hechos 13. Un hombre que actúa con misericordia, con respeto y que tiene en estima a Dios. Un hombre que busca conocer a Dios día a día y cumplir su voluntad. Aquí tenemos a este rey de Israel, que un día piensa y recuerda con nostalgia a su mejor amigo, Jonatán, que falleció hace muchos años atrás, junto a su padre, el rey Saúl. Y este rey que acabo de nombrar, para que sepan los que no conocen la historia, era uno de los enemigos de David. De hecho, al morir el rey Saúl, hubo otras guerras por el poder, y Mefiboset, uno de los personajes de esta historia, salió bastante perjudicado,
perdió sus tierras, y además la nodriza que lo llevaba en brazos cuando era bebé, ella corriendo de todo el caos que provocó la muerte de Saúl y todas estas guerras, dejó caer a Mefiboset, y de esta forma él perdió la movilidad de sus pies. Entonces podemos ver que la vida de este hombre no ha sido nada fácil. Como antecedentes extras tenemos que vivía en una casa ajena y allí no tenía autonomía ni movilidad para hacer sus propias cosas. Tenemos que recordar que la realidad de las personas con capacidades diferentes en el Antiguo Oriente era bastante distinta a lo que ocurre con estas personas. Hoy hay ayudas, hay normativas que permiten la inclusión de ellos en las empresas y puedan llevar una vida normal, pero antes no era así. Lo más probable es que era mantenido en todo. Pocas cosas podía hacer sin sus pies en esos tiempos. Por ejemplo, no podía cultivar, no podía sembrar, o cargar cosas, o realizar viajes por sí solo. Y además tenía la condición de ser el pariente cercano del mayor enemigo del rey actual. Sumamos todos estos factores y podemos determinar que su condición es terrible. Y lleva viviendo así muchísimo tiempo, lejos de la esfera real, lejos de las comodidades, lejos del rey. Incluso todo lo contrario, vivía en la miseria. Pero entonces este rey actual, el rey David, piensa y surge en su corazón la necesidad de otorgar misericordia de Dios. Y llama a Siba, un antiguo siervo de Saúl, y le pregunta si alguien de la familia de Jonatán está vivo. Y Siba le dice que hay un familiar que está vivo, es hijo de Jonatán, y está lisiado de ambos pies. Al conocer esta información, nos dice las Escrituras que lo manda a buscar. Y Mefiboset viene a la presencia de David y se postra. Ahora pueden estarse preguntando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Entiendo que es una historia bíblica bastante conmovedora, que muestra la compasión y el amor de un rey hacia su súbdito, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Resulta que la imagen que acabamos de ver es muy similar a lo que Dios hace con nosotros. De hecho, sin ánimos de ofender a nadie, Mefiboset representa el estado del que está sin Dios, el estado del pecador. Porque si se fijan, Mefiboset estaba limitado en todo lo que hacía y vivía en la miseria, lejos del rey. Así el pecador también está limitado por el pecado y vive lejos del rey de reyes. El pecado, estimados, no es algo que se deba tomar a la ligera. El pecado es más que incumplir reglas o saltarse normativas. El pecado es una condición que la tenemos todos. Y esta condición nos aleja de Dios, porque Dios no tolera el pecado. A Dios le da asco y es enemigo del pecado. También es enemigo de quien lo porta. Esto muchas veces no es considerado, sobre todo por el cristianismo cultural que está presente en la mayoría de los países latinoamericanos, donde se tiene una construcción romántica de Dios. Se ve a un Dios distinto que el Dios bíblico. Por lo general, la mayoría de las personas construye un ideal de Dios. Un Dios que no castiga, un Dios que pasa por alto la justicia, que está allí siempre que lo necesitamos, como si fuera una especie de amuleto. Pero resulta que Dios no es así. Él tiene su carácter, Él tiene su propia personalidad y su propia forma de actuar. Y no va a cambiar porque a alguien no le parezca su actitud o su forma de hacer las cosas. Él es un Dios justo. Él es un Dios que tiene ira, pero a la vez es un Dios que tiene amor, que tiene misericordia y que tiene gracia. Por lo tanto, si Dios dice que el pecado no puede estar en su presencia, así es. Así que, estimado, el Dios bíblico no tolera el pecado. Así como nos dice Habacuc, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Así que, volviendo a la historia, quedamos en la parte donde Mefiboset recibe el mensaje y viene a la presencia del rey.
Y aquí hay un factor que es muy importante y vamos a cambiar la perspectiva para poder verlo. Ahora vamos a ver al rey de aquí hasta el final del mensaje. Del rey surge esta necesidad de otorgar misericordia, así como Dios desde el principio amó a este mundo de una forma tan única y grandiosa que envía a su hijo y viene el mismo rey a buscar y salvar lo que se había perdido. Este rey, de una forma que no podemos comprender, nace en la miseria, en una casa ajena, rodeado de animales, y luego vive en un pueblo que los mismos judíos miraban en menos, e incluso decían, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Lo tremendo, estimados, es que en esta historia el rey David envía a alguien a buscar a Mefiboset, pero Jesús, el rey, va a buscar él mismo al pecador. Y ya puedes darte cuenta del valor que esto puede tener para ti. Jesús no es alguien que es ajeno a nosotros. Él vivió como nosotros. Vino a este mundo y se hizo hombre. Y Filipenses nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O como nos dice de forma más gráfica, otra versión, la versión NTV, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Este rey, el rey del universo, el rey que tiene poder creador, el rey de lo macro, como las estrellas, constelaciones, lugares completamente inaccesibles para nosotros, y el rey de lo micro, cosas que apenas podemos percibir y notar. Pero Él es dueño de todo y controla todo con su poder. Este rey vino a buscarte, vino a este mundo a buscarte. Y ahora te habla a ti, con nombre y apellido. Sí, Él vino a buscarte a ti, que como persona has estado alejado de Dios, viviendo lejos de Él, centrándote en ti mismo, en tus propias metas, en tus propios gustos, viviendo la vida física, centrando tus energías en el mínimo porcentaje de tu existencia, porque, estimado, la vida no acaba cuando fallecemos. ¿O acaso crees que la vida es tan limitada y reducida como para que se acabe cuando morimos sin ninguna trascendencia? Para el mundo es cómodo este pensamiento. De hecho, se ve en todo lo que se realiza en este sistema. Somos números. Para el mundo somos números. No tenemos historia. Sin sentimientos, sin personalidad. Solo números agrupados en estadísticas. Y ese número puede ser fácilmente reemplazado por otro. Pero para Dios no es así. Te ama tanto que envió lo más preciado a este mundo, a su Hijo unigénito, para que pague por tus pecados. Jesús dijo, yo soy el camino. Y muchas veces escuchamos lo siguiente, que las religiones son similares y todas nos llevan a Dios, pero no. Bíblicamente Dios mismo nos dice que el camino es su Hijo. El camino no es una religión, no es una costumbre, no es una forma de vida. El camino es una persona. Y como todo camino sirve para llegar a un único destino, el único camino que nos lleva a Dios es Jesús. Ese es el camino que debes tomar. El corazón de Cristo es tan grande que al conocer nuestra condición, vino a pagar con su vida el pecado de todos nosotros. Porque sí, el pecado es grave y debe ser pagado. Volviendo a la historia, Mefiboset acepta el llamado y deja lo de Bar, donde él estaba viviendo, un lugar donde su vida era una miseria, y acepta venir donde está el rey. ¿Y qué es lo que pasa aquí?
El rey toma la decisión de aceptarlo como uno de sus hijos. Le dice, no tienes por qué volver donde estabas. No tienes por qué sufrir lo que sufriste. Al contrario, quédate aquí. Vive conmigo. Sé parte de mi familia. Y día tras día, ten un lugar en mi mesa. Porque ahora eres parte de la familia real. Y lo hermoso es que Mefiboset no tuvo que pagar absolutamente nada. Todo el costo de este regalo lo carga el rey. Él lleva las cuentas, él paga lo que Mefiboset va a gastar, lo que va a utilizar. Su mantención está a cargo del rey. Y así Jesús aceptó un día morir por nuestros pecados, llevando nuestras deudas ante Dios para que fueran pagadas. El Rey de Reyes fue clavado a una cruz, fue levantado entre el cielo y la tierra, y él teniendo toda esta vestimenta real, el poder por sobre todo, hace algo mucho más grande que el rey David en esta historia. No es simplemente otorgarte esta invitación y poder entrar al cielo en condición de hijo de Dios, sino que para poder otorgar esta hermosa condición, privilegiada condición, Él toma nuestro lugar de miseria. Toma sus ropas reales, saca tus ropas de miseria, llenas de pecado, las carga sobre su cuerpo santo en esa cruz, y sus ropas preciosas de un rey son puestas sobre ti. Y gracias a este precioso acto puedes entrar dignamente a la presencia de Dios, sin culpas, sin pecado, porque esos pecados y esas culpas fueron llevadas en la cruz del Calvario. Este intercambio no fue fácil de realizar. En su cuerpo de hombre, Jesucristo se encuentra en una situación que nosotros jamás vamos a poder comprender. El Rey de Reyes, la luz del mundo, el camino que lleva a la vida, se ve envuelto en oscuridad. La luz es envuelta en tinieblas y su voz no es oída. Tú ahora en esta tarde puedes clamar a Dios. Puedes orar en cualquier minuto y Dios te va a oír. Porque Jesús en esa cruz fue desamparado para que tú no fueras desamparado. En esa cruz el Rey Jesús carga con tu pecado para que tú puedas aceptar su obra y ser aceptado por Dios como su precioso hijo o hija. En esa cruz Jesús lo da todo porque te ama, te aprecia. Nos dio todo por ti para salvarte. El destino que tendríamos sin esta obra de la cruz sería horrible. Sin esa misericordia que brotó un día en la eternidad en el corazón de Jesús, sin estos factores, nuestro destino sería un camino sin desvíos directo al infierno, porque por nuestros pecados eso es lo que merecemos, porque por nuestra oscuridad merecemos oscuridad. Pero gracias a Dios que tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Gracias a Dios que tenemos a uno que se atrevió a cargar con los pecados del mundo e ir valientemente a la cruz y recibir todo el castigo que merecemos justamente. Y el Rey de Reyes muere como un siervo, muere como un traidor, muere como nosotros lo merecemos. Muere porque se despojó a sí mismo. Muere porque tomó forma de siervo y cargó con tu pecado, cargó con mi pecado. No murió porque lo mereciera, para nada. Murió para salvarte. Este sacrificio tiene un valor único, pero su oferta tiene fecha de caducidad. Un día esta salvación no va a estar para ser otorgada. Si en esta historia que leímos al principio, Mefiboset no aceptaba el llamado del rey, lo más probable es que hubiese vivido con su vida miserable hasta el fin de sus días en Lodebar. Pero no. Él aceptó y vino frente al rey. Mefiboset le dice en el versículo 8, ¿quién es tu siervo
para que mires a un perro muerto como yo? La respuesta es que no es nadie. No es nadie. No tiene nada que ofrecer al rey. El rey lo tiene todo. Y el rey le dio todo. Le devuelve sus tierras, que no eran pocas. Le da un título y lo sienta a su mesa como uno más de su familia. ¿Qué tenía que ofrecer Mefiboset? Absolutamente nada. Y ahora te pregunto, ¿qué tienes tú para ofrecer al Rey Todopoderoso, al Creador de este mundo? ¿Buenas obras? ¿Caridad? ¿Asistencia a una reunión? ¿Una oración ferviente con las palabras más complicadas? ¿Mandas? ¿Andar de rodillas por kilómetros? ¿Orar a los santos? Por favor, Dios no necesita nada de nosotros. Él lo tiene todo y es imposible comprar a Dios. Y vuelvo a leer, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué tuve yo para que Dios me mirara? ¿Qué tienes tú para que Dios te mire? Nada, absolutamente nada. Dios nos mira por su amor, nos mira por su gracia y misericordia y construye todo este plan de salvación. Que si un día aceptas, vas a ser salvo. Y no solo eso. Así como David le dio muchas cosas a Mefiboset, su palabra nos dice que seremos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Tendremos el privilegio de dejar de ser simples criaturas de Dios para ser llamados hijos de Dios. Y no te confundas, no es bíblico que todos son hijos de Dios. Eso lo dice el cristianismo cultural en el que están nuestros países. La Biblia dice que son hijos de Dios los que aceptan a Cristo como su Salvador. Mefiboset aceptó venir ante el rey, dejarlo de bar donde él vivía, y el rey le dio todo lo que no tenía. Lo salvó de su miseria y su vida cambió para siempre. Asimismo, si hoy crees en Cristo como tu Salvador, tus pecados serán perdonados una vez y para siempre. Llevarás las ropas reales de Cristo. Vivirás como un hijo de Dios y gozarás de la bendición al saber que si un día partes de este mundo, vas a encontrar a tu Salvador esperándote. Porque esa es la esperanza del creyente. Si partimos de este mundo, vamos a estar junto al que nos salvó por toda la eternidad. Sí, la vida no termina en este mundo. Y hay muchas cosas que pueden ocurrir al lado de un Dios creativo, de un Dios que no tiene límites. Y allí estaremos disfrutando de Él, disfrutando de Cristo, sin más dolor, sin penas, solo esperanza, alegría y gozo. Estimado, puedes orar ahora y pedir perdón por tus pecados. Aceptar a Cristo como tu Salvador. Y te puedo asegurar con la veracidad de las Escrituras que ahora vas a ser un verdadero hijo de Dios. Esperamos realmente que puedas tomar la mejor decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alexander, quien nos ha dado esta primera parte del mensaje del Evangelio, un mensaje que lo hemos dicho otras veces, es un mensaje que está absolutamente vigente. Esto no es algo antiguo, no es algo pasado de moda, es algo que está absolutamente vigente porque el problema que origina el Evangelio
El problema sigue vigente y es nuestro pecado. Es su pecado, amiga, amigo, es mi pecado, que debe ser perdonado. Y hay solución. Cristo Jesús vino para perdonar ese pecado, vino para limpiar ese pecado, vino para presentar ese pecado y clavarlo en la cruz. Sin embargo, si hay algo cierto es que para que tú acudas a Cristo, tienes que reconocer tu condición. No puedes pretender que el Señor te va a abrir los cielos, te va a dar una herencia, si ni siquiera te has reconocido como un pecador que necesita esa limpieza, ese acuerdo con Dios. Quiero invitarles a leer en esta segunda parte, a leer dos pasajes que parecieran no estar relacionados, sin embargo nos van a hacer pensar respecto a la condición en la que estamos hoy. El ser humano, dice la Escritura, que hemos pecado. Dios mismo nos ve, nos mira y ve que hay pecado en nosotros. Y hay dos tipos de seres humanos pecadores. Aquellos que estamos perdonados sin merecerlo y aquellos que no están perdonados. No hay personas buenas. No hay personas sin pecado. Habemos pecadores perdonados y pecadores no perdonados. Esa es la realidad. Vamos a leer dos pasajes. Voy a compartirles acá. Tengo unos textos. Vamos a compartir ahí. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a leer en Lucas 18, un pasaje muy, muy conocido, seguramente, y también después vamos a leer otro pasaje tremendamente conocido. Son pasajes muy favoritos para el Evangelio. Vamos a leerlo. Dice acá, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un religioso y un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, es un texto muy conocido. Vamos a leer de inmediato el otro y vamos a hacer un análisis porque están tremendamente relacionados con el tema que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el tema? Dios declara que somos pecadores y que necesitamos reconocer esa condición para poder acudir a Él a pedir el perdón. Perdón que está disponible en la persona de su Hijo, en la obra de la cruz. Si usted, así como yo, no reconocemos que somos pecadores, estamos convencidos que no necesitamos, que no somos incluso tan pecadores como otros, nos ponemos a una altura un poquito diferente. Entonces, seguramente también vamos a estar suficientemente convencidos que no necesitamos a ninguna salvación. Y eso es una perdición ya. Vamos a leer el otro pasaje que tengo acá en Juan capítulo 8, un pasaje que a mí me sorprende una y otra vez cuando lo leo. Vamos en Juan capítulo 8.
Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, de nuevo los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley, nuestra religión, nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Notable. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué tremendo. Qué tremendo pasaje. Qué tremendo estos dos pasajes, donde vemos gente religiosa, gente que se supone tienen alguna dedicación a las cosas de Dios, y vemos a la contraposición. En el primer caso, un publicano, un hombre cobrador de impuestos que habitualmente se dejaba para sí, se hacía un recorte, se engañaba o robaba parte de lo que recaudaba, además considerado traidor por el pueblo judío porque recaudaba para los romanos. Fíjense que en este primer pasaje de Lucas tenemos gente religiosa, gente que incluso podemos ahí decir que él era extraordinariamente bueno. Él se compara de inmediato y dice que te doy gracias, decía, porque no soy como los otros hombres. Yo no soy así, yo soy cumplidor. Y está orando a Dios. Lo más probable es que su oración, que era consigo mismo, dice ahí, probablemente no pasaba del techo, hasta el cielo del lugar donde estaba, en el templo en este caso. No pasaba ahí, no subía más de medio metro. Llegaba hasta él mismo, él estaba honrándose a sí mismo y oraba solo. Dios no alcanzaba a llegar a Dios. Dice que te doy gracia que no soy como los otros hombres, son tan malvados, los demás son todos horribles. En cambio, yo estoy en un lugar superior. Yo estoy aquí, estoy bien con los demás hombres, estoy bien contigo, Dios. Pero Dios no escucha, no llegaba. No soy ni como este publicano. Mire, ¿y sabe qué? Es altamente probable que esta persona no fuera un ladrón. Es muy posible, si yo no estoy diciendo que todos somos ladrones. Es probable que este señor no fuera un ladrón y nunca le hubiera robado nada a nadie. Dice que él no era injusto como los otros, dice que él no era adúltero y a lo mejor nunca ha sido adúltero, y a lo mejor es usted. Y a lo mejor es usted que es una buena persona, que no es ladrón, que no es injusto, que no es adúltero. Incluso fíjese que este hombre declaraba que hacía hasta algunos sacrificios, ayunaba 2 veces a la semana, una forma de hacer una especie de sacrificio,
algún esfuerzo personal. Doy diezmos, soy generoso, yo gano un dinero y yo le doy a los pobres, me preocupo, soy tan bueno. ¿Eres tú un religioso bueno? ¿Eres tú una persona que se considera recta? Bueno, este es uno de los 3 personajes que hay en estas 2 historias. En estas 2 historias hay 3 personajes, 3 tipos de personajes. Un religioso bueno como este, y que nunca, en ningún momento, llega a reconocer que hay maldad en su corazón, en su vida. Solo hay alabanza para sí mismo. Este es uno de los personajes. Ya vamos a ver el otro personaje, el otro tipo religioso de la otra historia. El otro personaje que hay aquí y que podríamos decir que es idéntico al de la historia de la mujer adúltera, es una persona que no solo ha sido sorprendido por el resto del público, por la gente, y toda la gente sabe que son personas que hacen algo malo, son pecadores, son malvados. Este es un publicano, todo el mundo lo repudiaba, todo el mundo sabía lo que eran, ladrones, engañadores. Pero ¿sabe qué? Estos 2 pecadores, el publicano y la mujer, tienen una característica en común. Ellos se saben pecadores y ellos lo reconocen y agachan la cabeza y no quiere alzar ni los ojos al cielo. Fue al templo, fue a orar, pero fue a pedir propiciación, o sea, que Dios le alcanzara con su perdón. Fue a eso. Este hombre fue a eso. La mujer adúltera estaba en silencio hasta que el Señor le habla. Y no tenía nada que defenderse. Fue sorprendida por los hombres, por los religiosos, y obviamente ella, que sí tenía un temor de Dios, entendía que Dios también la había sorprendido. En el caso de los acusados, ambos reconocen que son pecadores. ¿Cómo nos hace falta tener esa actitud frente a Dios cuando Dios nos trae a una reunión como esta? ¿Cómo nos hace falta entender que Dios nos dice, no como con el afán de hundirnos, no con el afán de pisotearnos, pero Dios nos dice, reconoce que eres un pecador, que has pecado, que estás lejos de mis estatutos, estás lejos de mi estándar mínimo, estás muy lejos. Pero yo te quiero traer aquí de vuelta. Te quiero traer de vuelta. Primero te quiero perdonar. Y segundo te quiero que tengas una nueva vida, un nuevo nacimiento. Que haya un nuevo yo. Y personalícelo usted en usted. Por favor, personalícelo en usted. Que haya un nuevo yo. Dos actitudes en esta primera historia. Uno, convencido que está limpio. Convencido que es más que los demás. Es superior. Convencido que no necesita perdón, que no tiene nada de qué pedir perdón. Convencido. Convencido de que no necesita ni una manito, ni una ayudita, no necesita nada. Está perfecto ante Dios, incluso comparándose con los otros, abiertamente y derechamente. Él estaba supuestamente orando hacia Dios y le decía, te doy gracias por cómo soy yo y que no soy como los otros. Y hago todo esto para ti.
Y él no lo hacía para Dios, él lo hacía para sí mismo. ¿Cuánto tiempo estuvimos haciendo eso? Buscando el favor de Dios, buscando que Dios nos mirara y nos admirara y casi nos aplaudiera y nos dijera: te pasaste, Andrés, te pasaste, eres lo máximo, te has ganado el cielo. Eso no es bíblico. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ganarnos el cielo. No hay ninguna posibilidad, ni la más mínima posibilidad. Si un ser humano pudiera ganarse el cielo, o alguno de los antiguos destacados se hubiera ya ganado el cielo, entonces por demás vino Cristo y por demás murió en una cruz. ¿A qué vino el Señor? Si nos podemos salvar por nosotros mismos, si somos magníficos como este fariseo. Pues no lo somos. Y por eso vino nuestro Señor. Y por eso tú tienes que depositar tu fe en Él. Porque es su sacrificio en la cruz, es su derramamiento de sangre el que consigue efectivamente que Dios imparta perdón, porque impartió justicia en su Hijo. ¡Qué tremendo mensaje! Hay justicia de Dios aplicada, pero no en mí, en su Hijo. Yo no habría tolerado la justicia de Dios. Si Dios me hubiera ajusticiado a mí por mi pecado, me habría fulminado. Y ajusticia a su Hijo, que no tenía pecado, y lo ajusticia por mi pecado. Ese es el Evangelio. ¿Lo crees? ¿Piensas que lo necesitas? ¿Crees que eres un pecador que necesita el sacrificio de Cristo en la cruz? Entonces estamos empezando a comprender el mensaje del Evangelio. El publicano lo único que decía: soy pecador, necesito perdón, necesito limpieza, pido misericordia, sé propicio a mí. El versículo 14 es maravilloso. Dios le otorgó propiciación. Volvió justificado. ¿Quieres hoy día ser declarado justificado? O sea que la justicia de Dios se aplicó a tu pecado y tu pecado fue juzgado y fue perdonado. Cristo lo puede conseguir. Cristo lo consiguió en la cruz, pero tú tienes que aferrarte a esa obra. Ya no sigas diciendo que tú eres magnífica, magnífico, porque no lo somos. En el caso de esta mujer adúltera, aquí tenemos otro tipo de religioso bonachón. Fíjense que en este caso tenemos a los escribas y fariseos religiosos de la época escandalizados porque traen a una mujer que fue sorprendida en un pecado de adulterio. Sorprendida, o sea, no había ninguna opción de que ella dijera: no, yo nunca he hecho eso. No, fue sorprendida. Y la llevan. La llevan con la tranquilidad interna, ellos la llevan sabiendo que ellos no son los sorprendidos. La sorprendida fue la mujer. Es la mujer la que ha pecado. Nosotros no, nosotros somos los que seguimos a Moisés, nosotros somos los que cumplimos la ley, nosotros incluso somos los llamados a ejecutar a una mujer sorprendida en adulterio. Ellos estaban disponibles para apedrearla, disponibles, porque ellos eran religiosos, como mucha gente hoy que es religiosa, que sigue ciertas reglas.
incluso se sabe o se sienten buenos, como el fariseo del templo que criticaba al publicano. La actitud del Señor es sorprendente, sorprendente. Con una mansedumbre, con una sabiduría sin precedentes. Ningún hombre ha hablado como este, dijeron algunos. Ningún hombre ha hablado como este. María, su madre, guardaba las cosas en su corazón cuando sorprendió a Jesús a los 12 años, hablando y preguntándole a los doctores de la ley, y los tenía asombrados. Y tenía 12 años. 12 años acá en la tierra, pero toda una eternidad. Es la sabiduría máxima que estaba con nosotros. Así que sorprendía cada vez que hablaba. Bueno, y acá sorprende y está dibujando algo, escribiendo algo en la tierra y no dice nada. Seguramente esperaron un minuto. Los fariseos estaban listos, o sea, ellos dijeron, aquí vamos a apedrear a esta mujer pecadora, qué horror. Y segundo, vamos a quedar bien con el maestro, con Jesús, que ha mostrado ser un maestro. Vamos a quedar bien porque somos cumplidores de la ley, así que seguramente nos vamos a ganar una medalla, una nueva medalla, aquí vamos a ponernos otra más. Somos magníficos, igual que el otro, el del templo. Porque de eso está preocupado a veces mucha gente. Y recuerdo en otro tiempo, seguramente yo también, estaba más preocupado de que me vieran lo bueno que yo era, lo religioso y cumplidor que yo era. No estarás tú ahí en eso. No estarás preocupado de eso, más que preocupado de que sí tienes pecado. Y si ese pecado no está perdonado, es para estar muy preocupado. La oferta no es para siempre, nos decía nuestro hermano. Ella callaba. Ella sí reconocía su pecado, igual que el publicano, callaba. Es de las personas que tienen conciencia de que hay pecado en su vida. De esas personas nos llama el Señor a ser. Que entendamos que hay pecado en nuestra vida, que no nos hagamos los magníficos, pero que tomemos una actitud en un momento de nuestra vida, tal vez en esta reunión. El Señor te trajo a esta reunión tal vez para eso, para eso. El publicano volvió justificado, dice el otro texto. Y miren lo que le pasó a esta mujer. El Señor interviene y dice una frase. Después de la insistencia, dice una frase que es una de las frases tal vez más recurrentes. Dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor expone a esta mujer, porque el Señor cumplió la ley. Y si la ley decía eso, el Señor dijo: bien, bien, que se ejecute la ley. Apedréenla, apedréenla. No hay problema, está bien. Pero si usted la va a apedrear por un pecado, yo me imagino que usted está con su conciencia suficientemente limpia. No vaya a ser que el apedreado tiene que ser usted. Así que sí, apedréenla, por favor, aquellos que estén sin pecado. Y volvió a escribir en el suelo. ¿Cuánto rato habrá pasado? Fíjense que aquí tenemos otro tipo de religioso. No es igual al del publicano en el templo. No, este es otro tipo religioso. Y también
usted está invitado a tampoco ser de este tipo religioso. No, no, no. Si usted está invitado a ser el publicano que reconoció su pecado y que volvió justificado, o usted está invitado a ser como esta mujer que cayó, se presentó y luego se fue y ya vamos a ver qué pasó con ella. Estos religiosos escuchan al Señor y debe haber pasado medio minuto, un minuto, y probablemente algunos ya andaban con una piedra en la mano y empiezan a soltar la piedra y empiezan a irse. Los más viejos primero, porque sabe que en la medida en que uno crece y se va poniendo joven, adulto, adulto mayor, parece que empieza a tener incluso más conciencia de todo lo que hace y todo lo que ha hecho en su vida. Y dice que se fueron todos. ¿Por qué se fueron? ¿Que la mujer ya dejó de ser pecadora? No, no. La mujer fue sorprendida y lo era. ¿Por qué se fueron? Estos religiosos eran distintos al otro. Estos reconocieron que tenían pecado. Al principio llegaron muy aleonados. Esta mujer es pecadora, nosotros no. Pero el Señor, con lo que les dice, los invita a que reconozcan y se van. Estos son religiosos que sí reconocieron su pecado. Pero ¿sabe qué? Reconocieron su pecado. Se dieron media vuelta, se fueron, y lo más probable es que la gran mayoría de ellos haya seguido igual. No se quedaron para pedirle al Señor que querían dejar de ser pecadores empedernidos y pecadores lejos de Dios y querían ser ahora pecadores perdonados, que ya no tuvieran la condenación sobre ellos. La mujer se queda, el Señor le interroga, la mujer le dice que se fueron todos. ¿Ninguno te condenó? Le dice el Señor. No, le dice ninguno. Y el Señor la perdona y le dice, yo tampoco. Qué preciosas palabras. El Salvador te dice a ti hoy, me dijo a mí hace más de 30 años, yo no te condeno. ¿Crees en Cristo? ¿Quieres creer en Cristo? ¿Quieres creer en la cruz de Cristo? ¿En su sacrificio vicario? ¿En su sacrificio que Él hizo en vez de ti? Él pagó por ti, Él pagó por mí. ¿Quieres creer eso? Él te dice, ni yo te condeno, no te condeno. Vete y vete a una nueva vida. Ahora hay una nueva vida. El Señor nos invita a no pecar más. El Señor también en la Escritura nos ha explicado que nosotros seguiremos pecando probablemente, porque vivimos en estos cuerpos. Pero ojo, el creyente ya no peca por acción premeditada, ya no vive una condición de esclavitud del pecado. El Señor nos invita y nos dice, no te condeno, no peques más, que ya no sea tu vida el pecado. Si hay un accidente de pecado, el Señor nos invita a confesar ese pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Esa es la salvación. El Señor nos perdona, el Señor nos dice, ni yo te condeno. Vete y que no sea tu vida en continuo pecar, que sea un accidente. Qué tremendo. ¿Con cuál tipo de persona te identificas tú? ¿Te identificas con los buenos que jamás reconocen que son pecadores? ¿Te identificas con los buenos
que de vez en cuando sí reconocen que habría pecado, pero que no piden perdón. Siguen igual, pasa un episodio, pasa otro episodio y vuelven a ser buenos, pero en su interior saben que hay pecado, que no los hace buenos, que los hace estar lejos de Dios. O te reconoces más bien con el publicano que no quería levantar la vista, con esa mujer pecadora que no quiso levantar la vista y que prefirieron exponerse a la justicia de Dios. Aquí estoy, dime qué hago, dime qué hago. No te condeno, dice el Señor, y te lo dice a ti hoy día. No te condeno, no peques más. El Señor murió en la cruz precisamente porque hubo castigo y condenación para Él, sin haber pecado. Él sí que no pecó. Él podría haber apedreado a la mujer, pero decidió amarla y perdonarla. De esta reunión te puedes ir, y te puedes ir pensando que eres suficientemente bueno y que el perdón del que hemos hablado no lo necesitas. Espero que no sea así. Te puedes ir pensando que en realidad a veces caes, a veces pecas, a veces no eres tan bueno o buena como crees, pero finalmente en un rato más ya se te pasó y ya vuelves a sentir que no necesitas acudir a Cristo por ese perdón. O te puedes ir como ese publicano justificado, o por esa mujer que ya no tenía condenación sobre ella. Te puedes ir como ellos. Te invito a que busques en Cristo, en la cruz de Cristo, busques ese perdón que lo necesitamos. Tú lo necesitas aún. Yo soy un pecador perdonado. La idea es que hoy, a partir de hoy, tú también puedas decir, soy un pecador, soy una pecadora perdonado y ahora quiero andar en vida nueva porque el Señor me invita a que no peque más. Vamos a orar para terminar esta reunión de predicación del Evangelio. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos esta doble presentación. Tú nos muestras la condición en la que estamos, pero nos has dado una salida, nos has dado tu Hijo, nos has dado tu bendición, nos has dado el perdón y queremos aferrarnos a Él. No somos capaces por nosotros mismos, no somos buenos. Tú nos has mostrado la realidad y queremos pedirte, Padre Celestial, que nos llames hijos, nos llames hijas, que podamos disfrutar del perdón que tú ofreces en la cruz, que nuestro pecado pueda ser clavado a esa cruz, como dice tu palabra, y que podamos andar en una vida nueva. Te pedimos tu bendición para esta tarde, para todos y cada uno, para aquellos que nos han escuchado, que han estado con nosotros muchas veces, que puedan dar el paso de pasar a una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.